El saludo, nos encontramos el grupo número 70 del curso de Psicología Social en esta tercera fase de teorías y conceptos en acción y vamos a hacer entonces el análisis a partir de las entrevistas realizadas a los migrantes y vamos a empezar con esta primera pregunta que refiere qué fue lo que más le impactó de las entrevistas realizadas y por qué. Entonces vamos a dar paso al compañero Julián. Muchas gracias, compañera. De lo que más me impactó, en tanto en lo personal como visualizando los videos de los demás compañeros, fue donde los migrantes nos plantean que en busca de mejores oportunidades, ¿cierto? Puesto que es impactante para mí y con extrañeza donde estamos en un país tan diverso, contamos con todos los pisos térmicos, hay muy buenas universidades, entonces es como algo impactante y en lo personal lo asimilo como triste, ya que todas las personas migran en busca de un mejor futuro a otro país. Ese es desde mi punto de vista, esa sería lo más impactante para mí. Le doy paso a Cordial mi saludo. compañera María. Cordial saludo. Para mí, como lo más impactante de estas entrevistas fue precisamente, como lo decía el compañero, fue como observar esa tristeza de cada uno, de que tuvo que dejar a su familia. Por ejemplo, a los que me tocó entrevistar, pues fue una decisión que tomaron muy repentina. Entonces, la verdad, todo pasó súper rápido. Ellos decían que les dio muy duro haber dejado a la familia como tan de repente por esta decisión. Entonces, sí, es como más que impacta mucho esa tristeza y la extrañeza que se les ve en las miradas de haber dejado la familia y muchas cosas que dejaron en el país. Entonces doy paso a mi compañero Luis. Gracias, compañera. Un cordial saludo. ¿Qué fue lo que más me impactó de las entrevistas realizadas y por qué? Lo que más me impactó fue escuchar todo ese sufrimiento, es saber que desde un país tan lejano, cruzar y más a pie, pues siempre conmueve muchas peligros y circunstancias. Y entonces eso fue lo que más me impactó. Y le doy paso a mi compañera Gisela. Bueno, y en mi caso, pues creo que va un poquito en relación con lo que decía Julián y lo que decía María Alejandra, es que la mayoría de los migrantes ven como única opción para progresar tener que salir de su país, ¿cierto? Sacrificando cosas tan simples como una comida, como un saludo en la calle, porque por ejemplo, pues en la entrevista de Julián, la chica mencionaba que pues es una cultura diferente, donde la gente es de pronto más tosca, donde no se saludan, entonces ver cómo todo cambia, ¿sí? Que quizás la gente se va con el pensamiento del país de que no, es que yo voy a ir y allí voy a tener esa oportunidad de progresar, pero quizás lo que no piensan también es que tienen que sacrificar cosas de su cotidianidad y que además van, pero deben de trabajar quizás el doble de lo que trabajan aquí para poder ver pues unos resultados. Bueno, por esa parte, eso fue lo que nos impactó a cada uno y vamos a continuar con la segunda pregunta que es, ¿qué situaciones o vivencias del discurso de los entrevistados se identificaron como similares? Entonces vamos a escuchar nuevamente al compañero Julián. Bueno, compañera, como lo decían las personas entrevistadas, cada uno de ellos migraron a estos países donde se encuentran con la finalidad de conseguir tanto sus estudios o los recursos para regresar nuevamente al país y ya sea colocar sus negocios propios, colocar su casa, sus empresas. Lo asimilo tanto los pensamientos de estas personas, pero entonces estas metas que ellos tienen, yo las deseo realizar acá en Colombia, puesto que para ello, en lo personal, estoy terminando mis estudios, con la ayuda de Dios espero obtener un buen trabajo y tal vez trabajar de manera independiente, pero pues cumplir como ese sueño acá cerca de la familia, en casa, en nuestro país, que como ellos lo manifestaban, la mayor dificultad es estar lejos de la familia. Entonces yo sí asimilo las metas de ellas, pero estando acá en Colombia. Doy paso a mi compañera María. Bueno, yo asimilo como esa pregunta, como entre todos los entrevistados, de que ellos salieron fue buscando una mejor oportunidad, poder mejorar sus vidas y como también de darles una mejor vida a sus familiares para poder cumplir sus sueños, sus metas, poder continuar con sus estudios y como unas mejores oportunidades laborales. En esta parte creo que los entiendo mucho. Cuando yo tuve que salir del país, fue una parte muy difícil tener que dejar a la familia atrás y que no es fácil uno cambiar de repente. Por ejemplo, los entrevistados que yo realicé, pues tuvieron que cambiar de idioma y todo. Entonces, sí, es un choque cultural muy fuerte. Entonces, sí, es como salir a buscar esas nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida tanto de uno como de sus familias. Doy paso a mi compañero Luis. Gracias, compañera. ¿Qué situaciones o vivencias del discurso de los entrevistados se identifica como similares?
eh, en teoría, ya sea porque se reconocen sus estudios o porque existen desconfianzas hacia los inmigrantes. La discriminación, desde miradas incómodas a comentarios ofensivos. Eh, Varios mencionaron que han encontrado personas solidarias, que los han ayudado a integrarse. Todos coinciden en que con el tiempo han aprendido a combinar lo que traen de su país con lo nuevo que aprenden. Escuchar esas experiencias me hizo pensar que en lo importante es el sentido de pertenencia y cómo el apoyo comunitario puede marcar la diferencia entre sentirse rechazado o realmente incluido. Le doy paso a mi compañera Giselle. Bueno, en mi caso, veo que esos discursos de los migrantes convergen en que su proceso de adaptación no ha sido fácil. Pues en todas las entrevistas se coinciden que enfrentarse a esas nuevas culturas, a sus costumbres, formas de vida, implica pues un gran desafío para cada uno de ellos, ya que aquí de pronto lo que consideraban como cotidiano, como normal, en esos lugares va a resultar un poquito más extraño o poco comprendido. Entonces, pues en lo que convergen estas personas es que adaptarse a una nueva realidad donde todo es diferente, el idioma, la comida, las normas sociales, las relaciones humanas, pues les ha exigido entonces un esfuerzo. Sin embargo, pues a pesar de esas dificultades que se pueden presentar, todos comparten ese mismo objetivo y es poder alcanzar sus objetivos, luchar por un mejor futuro y algún día pues regresar a su país. Y bueno, finalmente vamos a compartir nuestras experiencias a partir de esa pregunta que es ¿qué conceptos de las lecturas pueden utilizarse para comprender el fenómeno de la migración? Entonces, Julián, te escuchamos. El micrófono lo tienes apagado. En la lectura de Janes 2010 lo relaciono en mi experiencia como estudiante o como ciudadano también, donde constantemente esta me moldea. Por ejemplo, pues desde pequeño he aprendido que ciertos comportamientos son correctos o normales, como saludar con respeto a nuestras personas mayores, a alguna persona que llegue. Esas prácticas nos moldean porque parecen normales. Ahora comprendo que son unos productos de una culturización social. También Janes nos habla de la legitimización. Esto me recuerda, por ejemplo, relacionándolo ahorita con la experiencia con las personas migrantes, donde ellos como que normalizan, o todas las personas normalizan lo que es migrar a estos países en busca de un mejor futuro. Esto evidencia cómo el lenguaje y los universos simbólicos refuerzan el orden social y lo hacen parecer incuestionable. En mi entorno eso significa como tradiciones y culturas que se van normalizando. Muchas gracias, doy paso a mi compañera María. Bueno, en las lecturas de Villarreal y Ospina se identifican como tres conceptos, que el primero sería una vida digna, que para esto es preciso como volver a conectar con nosotros mismos, descubrir nuestras potencialidades y crear las condiciones para su activación, como capacidades que se requieren para poder gozar de unos derechos y unas libertades en todas sus dimensiones, a pesar de que se está migrando, aprenderse a conocer y aprovechar de los recursos que están disponibles. La otra es la racionalidad dialéctica. La migración se observa como una consecuencia de las desigualdades históricas, políticas y culturales. Se analizan los conflictos que empujan a las personas a abandonar su lugar de origen y cómo las tensiones entre clases, naciones o identidades generan procesos de exclusión o resistencia, donde los individuos no solo están determinados por su condición biológica, sino también por su condición histórica, social y cultural, donde pueden llegar a ser juzgados tanto económicamente y políticamente por diversos factores. La otra es la labor, es el opio del pueblo. Esta frase la dice Hannah Arendt en 1997 y dice que pues muchos migrantes se ven obligados a desplazarse de su país buscando empleo, estabilidad económica o sobrevivencia, no necesariamente por elección libre, sino a veces muchas veces por necesidad. Lo que hacía el trabajo, que sería la labor, se transforma en una especie de opio, como un analgésico moderno, mantiene a las personas ocupadas independientemente del sistema económico, los distrae de cuestionar las causas estructurales de la pobreza o la desigualdad que se los obliga a sufrir por la migración y reduce su identidad a la mano de obra, invisibilizando su cultura, historia y en muchos casos los derechos humanos. Doy paso a mi compañero Luis. En mi caso, con la lectura de Bello Ávila 2005, comprendí que las actitudes juegan un papel clave. La sociedad tiene actitud negativa hacia los migrantes, refuerzan los prejuicios, pero si se promueven experiencias de contacto, empatía, esas actitudes pueden transformarse.
En Coral 2022 resaltó la importancia del acompañamiento psicosocial y empoderamiento, mostrando cómo el apoyo emocional y comunitario favorece la integración. Le doy paso a mi compañera Gisela. Bueno, y en mi caso, que la lectura que yo abordé fue la de estereotipos, los conceptos serían estereotipo, prejuicio y discriminación. Estereotipo, pues porque debemos entender que estos son ideas o creencias que las personas tienen sobre ciertos grupos y que muchas veces no son verdaderas. Entonces, Gómez Jiménez, que es el autor que yo abordé, explica que los estereotipos sirven para simplificar la realidad, pero también hace que juzguemos a otros sin conocerlos. Entonces, en el caso del fenómeno de la migración, se suele crear estereotipos negativos sobre los migrantes, como pensar que de pronto los venezolanos nos quitan el trabajo o que no se adaptan a nuestra cultura, cosas como estas, situaciones como esta. El segundo concepto, que es el prejuicio, entonces, este se refiere cuando esas ideas se le suma una emoción o una valoración negativa, como el miedo o la desconfianza por los migrantes. Es decir, no solo se piensa mal de un grupo determinado, sino que también se siente un rechazo hacia él. Entonces, en la migración, esto se nota de pronto cuando las personas tienen una actitud negativa hacia los migrantes simplemente porque son de cierto país. Y finalmente, entonces, la discriminación, que ya ocurre cuando esas ideas y esos sentimientos se convierten en acciones concretas. Es decir, cuando se trata de forma injusta de pronto a una persona por pertenecer a cierto grupo. En el caso de los migrantes, entonces se da cuando se niega oportunidades de trabajo, de estudio, de servicios, simplemente pues porque no son de nuestro país de origen. Entonces, aquí damos finalizada nuestra reunión y muchas gracias por sus aportes.